Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar entre los muertos. Hola amigos y amigas, es Pascua de Resurrección. Deberemos repensar el significado de la resurrección. El evento de la resurrección de Jesús es el evento central de nuestra fe. Y al ser un elemento de la fe, no podemos pensar en pruebas científicas, históricas. Aquella mañana de Pascua no ha habido ninguna filmación de este evento. La resurrección para los cristianos realmente ha sucedido, aunque no podamos tener las pruebas que desearíamos. Para San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, 3, se dice que muriendo sobre la cruz, muere Jesús según la carne, muere el hombre Jesús. Luego, en 1 Corintios 15, Pablo dice que se siembra lo corruptible y se recoge la incorruptibilidad, se recoge el espíritu. Pablo dice entonces que el Jesús resucitado no es el mismísimo que ha sido crucificado. Ha muerto el Jesús de Nazaret sobre la cruz, pero el resucitado es tan diverso como lo es la plantita respecto de la semilla. La semilla muere y se marchita bajo la tierra, y luego surge un tallo verde. Este tallo es totalmente diverso de la semilla marchita, pero al mismo tiempo este tallo está unido a la semilla. Lo que surge está totalmente ligado a lo que está debajo de la tierra, pero al mismo tiempo es totalmente diverso. Esto es lo que sucedió con Jesús de Nazaret. Esto es lo que sucederá con cada uno de nosotros. Creemos que aquella semilla sepultada, de esa semilla surgirá un tallo verde que es promesa de vida nueva. Por lo tanto, hay una continuidad entre la semilla y el tallo verde. La resurrección de Jesús no fue un acto mágico de desaparición de un cadáver. Hay una continuidad porque la vida no puede morir, la vida se transforma. Y así como usamos este ejemplo del mundo vegetal, podemos también usar un ejemplo del mundo animal. La mariposa es diversa de la oruga, pero viene de ella. Jesús muere en la cruz, pero al mismo tiempo es ya el viviente. Ha entrado ya en el momento de su muerte en otra dimensión. Lucas, en el capítulo 24, 26, llama gloria a esta otra dimensión. Por eso, esta expresión del Evangelio: no era necesario que el Cristo padeciera estos sufrimientos para entrar así en su gloria. Lo digamos de otra manera. No era necesario que Jesús amase con esa intensidad de amor para que su persona se transformase en una realidad totalmente diversa. La gran enseñanza de la pasión
muerte y resurrección de Jesús es que el amor transfigura, mientras que el egoísmo desfigura. El amor entonces posibilita esta transformación de nuestro ser. Por eso la resurrección no es una condición que se posterga al futuro, sino que es un modo de vida en el presente. Y por eso San Juan en el capítulo 3, 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Ahora bien, ¿cómo expresar esta convicción? Antes de que la comunidad cristiana primitiva tomara conciencia de todo esto, antes de que se llegara a la convicción de la existencia de esta transfiguración, evidentemente han pasado muchos años. Después de años de reflexión se pusieron por escrito lo que nosotros llamamos los relatos de las apariciones o las cristofanías, que son manifestaciones del resucitado. Tengamos presente que ninguno de los escritores del Evangelio, ni siquiera San Pablo, han hecho la experiencia del resucitado. Por ejemplo, tomemos a Marcos, que es el primer evangelio en escribirse alrededor del año 70. Escribe 40 años después de la muerte de Jesús. En este tiempo, las comunidades van madurando su pensamiento sobre el resucitado. Es San Pablo el primero en escribir en el año 51. Los primeros textos en las cartas de Pablo acerca del resucitado no son ningún tratado de teología, son expresiones muy escuetas, muy breves. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, que sería la primera formulación escrita de la fe en la resurrección, se dice simplemente que Dios lo resucitó a Jesús, nada más. En los primeros testimonios escritos, como expresiones de una tradición oral de 30 años, se dice solo que Cristo ha muerto y ha resucitado, pero no aparece el tema del sepulcro vacío. Los modos, y el sepulcro vacío pertenece a estos modos, los modos que hablan de cómo Jesús ha resucitado, no son parte del primitivo mensaje cristiano. Por lo tanto, nuestra fe en la resurrección no se basa sobre el tema del sepulcro vacío. Con el paso del tiempo, esta brevísima formulación de Pablo de que Cristo ha muerto y ha resucitado se empieza a ampliar. Mientras más va pasando el tiempo, más se siente la necesidad de agregar cosas a la simple afirmación inicial de San Pablo. Y vemos entonces en 1 Corintios capítulo 15, Pablo va a ser el primero en ampliar este dato fundamental. Va a decir Pablo que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Se apareció a Pedro, después a los 2 y luego a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales aún vive. Y por último, dice San Pablo, se me apareció también a mí. Ahora nos preguntemos, ¿qué han visto aquellos a los cuales se les apareció, entre comillas, esta palabra apareció? Esto no se entiende como un ver con los ojos físicos. De hecho, Pablo, que conoce a Jesús 6 años después de la resurrección, dice el texto de capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, queda ciego unos días ahí camino a Damasco. Por lo tanto, no ha visto con los ojos físicos. ¿Qué es entonces esto? Es que se expresa con un lenguaje mitológico una experiencia de la presencia del resucitado, el viviente que está en la comunidad. Son los ojos de la fe los necesarios para ver al resucitado. A veces nosotros decimos, he visto, por ejemplo, le decimos a una persona, yo he visto que me amas tanto. En realidad no podemos ver el amor con los ojos. El amor se percibe, pero usamos esta expresión he visto.
Entonces Pablo y los otros discípulos ven a Jesús porque pueden percibirlo como el viviente, aquel que continúa estando con su energía, con su vida, obrando en la historia. Entonces, los relatos en torno a la resurrección que nos cuentan los escritores del Evangelio son una pintura detallada de lo que inicialmente fueron simples pinceladas. Con el paso de los años, en las comunidades primitivas, se siente la necesidad de ir agregando modos nuevos de presencia de Jesús a través de los relatos de las apariciones, y al mismo tiempo se siente la necesidad de presentar a un Cristo siempre más físico, biológico, en carne y hueso. Entonces, la iglesia primitiva ha sentido la necesidad de ir agregando material con una simple finalidad, la finalidad catequística. Entonces, Jesús verdaderamente ha resucitado. No es que creemos esto porque lo han visto las mujeres, porque lo ha visto Pedro o los 12. Jesús es el viviente, está presente. Las comunidades cristianas viven dando testimonio de Jesús. Esta es la razón por la cual creemos que Él ha resucitado. Jesús ha resucitado porque existen comunidades que viven a la manera como Cristo ha propuesto, es decir, el amor. Nuestra vida cristiana es el cuerpo del resucitado. La resurrección de Jesús es el anuncio esencial de la fe cristiana, pero no es una mera profesión doctrinal de fe. Este anuncio no es otra cosa que un programa de vida nueva que se abre camino en la historia de la humanidad. Felices Pascuas.